Tenemos un invitado de excepción, don Álvaro Zamorano. Yo voy a leer algo de su currículum, escúchenme bien. Naturópata e iridiólogo, tecnólogo en alimentos de la Universidad de Chile e ingeniero en alimentos de la Universidad de La Serena. Docente, investigador y divulgador científico, fundador y expresidente de la Asociación Nacional de Terapeutas Complementarios de Chile, fundador y director nacional de la Sociedad Científica de Investigación en Medicinas Naturopáticas y Ancestrales de Chile, CIMNA Chile, creador y facilitador de la terapia de creación consciente de la realidad. Se desempeña hace años como terapeuta en medicina holística y medicina china y tibetana y ha publicado 2 textos, 2 libros, Sanar sin permiso y Te imaginas si fuera cierto. Uno de estos textos está acá. ¿Te imaginas si fuera cierto? Don Álvaro Zamorano, gracias por hacerse un tiempo y venir a esta conversa. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su ciencia? ¿Qué es ser lo que usted hace y tener todas estas especializaciones? Hable una hora, yo lo escucho, lo escuchamos atentamente en todo Chile. Lo primero, agradecer su excelente presentación, Tomás. No, mira, favor, soy mínimo. un ser igual que todo el mundo, con mucha inquietud desde muy niño. Tuve la suerte de caer en una familia que siempre nos fue estimulando al aprendizaje, a las distintas áreas del saber, el pensamiento, poder explicarse las cosas. Jamás me impusieron nada, por algo me considero un hombre completamente libre. Y esto me ha llevado a investigar a través de toda mi actividad académica, que inicialmente muy ligada a la ciencia, ¿no? Primero yo estudié por allá ingeniería química en otro país, química pura en la Chile, por eso a lo mejor me equivoqué ahí, porque la tecnología es de la Universidad de Santiago de Chile. Ok, perfecto. Entonces lo corrijo, y la ingeniería es de la Universidad de La Serena. Y esto me ha llevado siempre a tratar de explicarnos cuáles son los procesos que están comandando nuestra vida, la creación de nuestra realidad, la percepción que tenemos. Y siempre a los sanadores, como prefiero llamarme, sanadores, nos pasa algo extraño en la vida. Entonces, hubo un accidente muy terrible de mi hermano menor, que a través, digamos, de técnicas bastante distintas aplicadas en otros países, pese a todos los diagnósticos de que no tenía ninguna posibilidad, él volvió a caminar, volvió a poder restablecer. Y esto me llevó a investigar muchísimo más allá cómo son estos fenómenos de creación, cuál es la real capacidad que tiene este ser maravilloso que es el ser humano para poder reconstituirse, para poder regenerar tejidos, para poder crearse y recrearse a partir de una célula única o la unión de las 2 células de nuestros padres que vienen del pensamiento. Y el pensamiento es energía. Entonces, por lo tanto, la energía es la creadora de todo lo que percibimos como materia. Y por allí, ya hace 20, 25 años, empecé primero siendo maestro Reiki, aprendiendo todas las técnicas de lo que acá se llama medicina complementaria. Y después di un examen ante el ministerio, no me recuerdo qué año, para poder obtener una certificación de naturopatía y poder ejercer, porque pienso que eso es lo que me mueve. Naturopatía. Naturopatía, que es una de las, le llaman terapias complementarias, que al igual que acupuntura y homeopatía, la naturopatía las absorbe, las contiene. Se puede ejercer de alguna manera esta capacidad de sanación, ¿no? Esta entrega de herramientas para estimular en el ser humano la capacidad de autoequilibrio de lo que se ha desequilibrado. Y por allí, leyendo todas las técnicas, todas las medicinas ancestrales, sobre todo medicina china y tibetana, el tiempo me llevó a encontrarme con algunos maestros, tanto de la selva amazónica chamánica en Ecuador, como un maestro chino y tibetano extraordinario, el maestro Ching, lo voy a mencionar y le mando saludos, donde vi cuestiones extraordinarias, donde vi procesos de sanación que no, al parecer no tenían explicación, que eran milagrosos. Danos 3, 4, 5 ejemplos. Un tumor, por ejemplo, voy a dar uno que puede ser investigado por cualquier persona, voy a hablar mejor de don Greg Braden, que es un científico que trabajó en Cisco, en la NASA, y que ha hecho un esfuerzo muy grande por unificar esta separación un poquitito molesta entre espiritualidad y ciencia, ¿no?
porque hoy día la ciencia viene a justificar lo que llamábamos espiritualidad, ¿ya? Lo que no podemos ver, no podemos tocar, pero existe. Y Greg Braden nos muestra en una de sus conferencias una sanación en vivo con una tomografía donde hay un tumor de prácticamente 9 centímetros en una mujer en su vejiga, y hay 3 practicantes, ¿no? 3 practicantes entrenados para hacer consciente una emoción, que escogen una palabra y en directo, en vivo, sin ningún tipo de medicina, sin ningún tipo, digamos, de anestesia, ellos empiezan a rezar su karma pensando de una manera especial que haga sintonía, ¿no?, con la creación de una nueva realidad, de estar sana, y podemos ver en vivo cómo va desapareciendo ese tumor en vivo en menos de 2 o 3 minutos. Hoy día la ciencia nos explica todo eso, cómo ocurre, las experiencias cercanas a la muerte, donde nos dicen que personas, digamos, que estaban clínicamente muertas, atravesaron paredes y pudieron ver desde arriba lo que estaban haciendo. Hoy día lo explica la física cuántica, ¿no? La neurociencia nos explica, digamos, cómo esa capacidad que tiene nuestro cerebro de reconstituirse, que lo vi en mi hermano. Mi hermano perdió una parte del cerebro y algunas funciones, pero el cerebro es capaz, con la neuroplasticidad, de reemplazar esa función. Lo interesante ahora, al ejercer estas técnicas de sanación, es comprender que uno no es el sanador, es la persona, el ser que viene a pedir ayuda, quien tiene toda la capacidad, usted y yo, todos, de poder restablecer nuestro equilibrio perdido por diversas causas. Y ahí es donde está el kit del asunto, buscar las causas que generan los desequilibrios, que muchas veces no son convenientes para algunos intereses, porque los alimentos, muchos de ellos nos enferman, en realidad son más un veneno. Los alimentos, por supuesto. Acidificantes, inflamatorios, generadores de flema, por ejemplo, disruptores endocrinos, ¿ya?, como todos los venenos que se le ponen a nuestras frutas, a nuestras verduras, si no las lavamos bien. Y hasta lavándolas, es lo que ingresamos al cuerpo. ¿Y qué otros factores, don Álvaro, influyen en todo esto que usted comenta? Estos factores los mencioné primero porque son los externos, los que vemos, los que están de sentido común. Los alimentos, si me como un veneno me van a enfermar. Son los pensamientos, las emociones y las creencias que generan la química que nuestro sistema nervioso central elabora para entrar en coherencia con dichos sentimientos. Y eso se expresa como inflamación o dolor. Por lo tanto, en ese sentido, esta enfermedad tan terrible, que por algunas corrientes médicas es considerada incurable, no es así, porque es un órgano especial que crea nuestro cerebro de acuerdo a un trauma sufrido e interpretado de una manera particular que se refleja perfectamente en el cerebro con un TAC. Por ejemplo, un tumor, digamos, a nivel del hígado, ¿no? Tuvimos una rabia, tuvimos una situación que no puedo resolver, y nuestra mente dice, entonces tengo que generar un órgano para atrapar esa emoción, esa energía que no puede salir, y genera un tumor. Si nos vamos a la causa, resolvemos el efecto. Siempre hay acidosis, siempre hay una alteración de nuestro microbioma, siempre hay falta de oxígeno, siempre hay acidez. Si conocemos esos factores, es posible sanar absolutamente todo. Me atrevo a decirlo. Don Álvaro, ¿y cuánto tiempo a esta parte, ya vamos a hablar de sus textos, de sus libros, cuánto tiempo a esta parte usted empezó a practicar y a tener una consulta para personas que creen y quieren acercarse a esta ciencia? Entre 12 y 15 años, posterior a la situación de mi hermano, que me decidí, yo dije, esto es lo que es, porque lo he visto, porque fue una especie, digamos, de impulso a seguir lo que mi intento como ser humano quería, ¿no? Poder comprendernos mejor para poder crear en conjuntos desde la individualidad una sociedad, un mundo más amable para todos. Porque me cuestionaba por qué dicen que cuando un ser tan maravilloso como una madre tiene o da a luz, pare a alguien, se mejora. Si nunca estuvo enferma, al contrario, se mejora. Este es un proceso de creación maravilloso. Además, me di cuenta, revisando las mallas curriculares de las escuelas de medicina a partir de los años 20, que se estudia solamente la enfermedad, no los procesos de sanación. No se estudia la salud. Versus las medicinas ancestrales, ¿no?,
que lo que tratamos de mantener fundamentalmente es la prevención de esos desequilibrios que se manifiestan como malestares. Esa es la gran diferencia. Buscamos las causas y somos realmente, tenemos que ser un facilitador, un educador de la persona al hacerle descubrir qué es lo que puede haber permitido que tú te sientas en ese estado de malestar. Y ahí están tus emociones, tus pensamientos, tus creencias. Allí está algo que no dijiste, ahí está la culpa, ahí está el estrés, que es un acidificante, digamos, ya comprobadísimo en todo lugar. Y cuando hay acidosis, cuando hay miedo, hay retracción. No es posible procesos generativos de nuestra biología celular. Me alargo mucho a veces, así que tú me tienes que preguntar Álvaro, porque... te invitamos porque es demasiado importante todo. Aquí hay un libro que tú has escrito, ¿te imaginas si fuera cierto? Y leo así al pasar, los chakras y el campo energético humano o aura. Breve explicación. ¿De qué trata este capítulo? Lo tomaste inmediatamente. Es un capítulo más o menos cortito, porque yo traté de poner un poquito pensando en los lectores de este lado del mundo, que es, vemos, y así nos educan a la ciencia oficial, ¿no es cierto?, como la única alternativa de comprensión. Y resulta que la misma ciencia oficial en el año 1974, a través de la inyección de tecnesio 14 en Estados Unidos, descubrieron que a una persona que tenía una situación a nivel renal derecha, me parece, había una inflamación y metieron este elemento radioactivo, la última ciencia, y resulta que no se dirigía ni por las venas, ni por las arterias, ni por los vasos linfáticos, sino por otras vías, que son precisamente los canales de acupuntura de la medicina china. Entonces, cuando hay un atasco de energía en la comunicación entre el sistema nervioso y el órgano correspondiente por analogía, por biodecodificación, se generan los procesos de expresión de lo que llamamos enfermedad. Y los chakras son centros energéticos que han sido medidos, son puntos en todo nuestro cuerpo, sobre todo a lo largo de nuestra columna vertebral, que es una prolongación del cerebro, ¿no?, del cerebro físico, donde hay mayor manifestación de electricidad y magnetismo, energía en definitiva, que es lo que somos. Qué extraordinario, qué entretenido además. Aquí hay un capítulo que dice, nuestra naturaleza como seres humanos, onda y partículo, el doble cuántico. ¿Qué hay aquí? Ahí está contada de una manera sencilla una teoría de un hombre extraordinario, se llama Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un científico, que predijo por allá por algunos años el descubrimiento de ciertos planetas a partir de su teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Basado en lo que nos indica la física cuántica, lo que le llamaba Einstein el efecto fantasmal a distancia, es decir, tengo dos partículas aisladas, tengo una partícula y la separo, y la puedo llevar a la distancia que yo quisiese y hago un estímulo en la primera partícula y de inmediato se refleja en la segunda, lo que expresa que estamos indefectiblemente unidos todos y a todo. Y por lo tanto, en el momento en que nosotros vamos a descansar, en el momento del sueño, es cuando nuestra naturaleza como partícula, como onda, como energía, viaja a un tiempo distinto a obtener la información para el otro día poder despertar, para poder seguir como un radar. Entiendo. Eso es lo que somos, así funcionamos. Yo pienso que el mismo pestañeo que tenemos no es solamente para irrigar los ojos. Son aperturas temporales donde nuestro cerebro maravilloso busca la información necesaria para tomar este vaso de agua y saber que tengo sed, por ejemplo. Y eso debe existir antes en mi biología para poder hacer la acción. Claro. Acción y reacción. Qué interesante. Aquí tengo otro capítulo. Criterios básicos de la naturopatía y la medicina holística integral. Un gran capítulo, entre paréntesis. Un gran capítulo porque es un poco lo que explica o trata de explicar, trata de entregar elementos de comprensión a logos, a las personas, a los seres que no conocen este verdadero paradigma médico que es de la medicina natural, que tiene raíces ancestrales y que fundamentalmente se basa en considerarnos como la unidad que somos, ¿eh?
La medicina natural considera nuestro órgano, a nuestro cuerpo como un solo órgano, ¿ah? No distintos órganos. Por lo tanto, si hay una manifestación de una parte de este órgano que es el cuerpo humano, tenemos que tratar todo el órgano, pero todo este órgano también tiene una interrelación con el medio. Por lo tanto, la información que estamos recibiendo a través de nuestra piel, que al contrario de lo que nos enseñaron nos separa, nos une, intercambia información y energía con el medio, podemos tener una visión holística, una visión completa de esta maravillosa acumulación de energía que somos para experimentarnos mediante la maravilla de nuestros sentidos, ¿no? Ahí está nuestra naturaleza divina. Primera cosa. Segundo, al considerarnos una unidad biofísica completa, tenemos que considerar de qué estamos constituidos, que es fundamentalmente energía. Todos sabemos a esta altura que el átomo es 99,99% vacío, supuesto. Ese vacío es energía, es decir, información, ceros y unos. Por lo tanto, por ahí tenemos técnicas diagnósticas, le podemos llamar, mediante la respuesta muscular inteligente, donde podemos saber en qué condiciones se encuentra cada órgano del cuerpo, simplemente con mover los pies, mover las manos, u otras técnicas de testeo bioenergético. La iridología es el reflejo de todo lo que nos ocurre. En cada parte de nuestro cuerpo está reflejado todo nuestro cuerpo, somos un holograma. Y de esa manera podemos verificar lo que aprendimos en la academia, pero con la humildad que debe tener el científico real. Tú sabes lo que tienes. ¿Es verdad que te inflamas? Porque aquí sí, mire, yo tengo esto. Ah, ¿y por qué crees que te inflamas? No lo sé. ¿Eres feliz? Entonces ahí empiezan a ver que es bastante distinto a una consulta médica. No, ¿por qué? Porque resulta que tengo una vida que no puedes nutrir, que no te nutre, ¿verdad? Y hay cosas que no puedes soltar. Por eso se inflama tu segundo cerebro, descubierto por la ciencia. Nuestros intestinos piensan, como piensa nuestro corazón, que tiene una red neuronal. Pero qué interesante. Cuando usted, Álvaro, va a las clínicas, a las tradicionales clínicas y hospitales de Chile... No me quieren recibir en las clínicas, desgraciadamente. ¿No lo quieren recibir? No, mira, es un decir. Mira, yo me enteré cuando dimos el examen de naturopatía por allá por el año 2011, 2009, fuimos 1.500 y tantas personas y aprobamos ese examen 45. Imagínatelo, había que aprobar un 95% de un examen teórico práctico de un curso de 1.600 horas. Vaya. Era para partirte, en realidad era un salvavidas de plomo, ¿no? Entonces aprobaron muy pocas personas y de los 60 naturópatas que entiendo estamos en Chile, no conozco todavía ninguno que esté trabajando en alguna clínica o en algún centro. ¿Y por qué, Álvaro? Mira, en algún momento... ¿Porque no es negocio? Bueno, lo voy a dejar para no entrar en ese terreno, a una consulta que yo le hice en ese tiempo al encargado de medicinas complementarias cuando fuimos a pedir que la naturopatía fuese aceptada como una alternativa, por último, como una terapia complementaria. Yo le pregunté qué es lo que pasa con la fitoterapia, ¿no? Con las 103 hierbas. ¿Qué pasa, digamos, con los minerales que nosotros usamos? ¿Qué pasa con las zeolitas? ¿Qué pasan con las sales minerales como el dióxido de cloro? Dijo, ¿y qué? ¿Tú quieres que me maten las farmacéuticas? Perfecto. No conversamos más. Ahí está. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Negocio, finalmente negocio. Desgraciadamente. Y me parece que es terrible, ¿no? Negociar con quien debiera ser el objeto primario nuestro, ¿no? El ser humano, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros esposos, nuestros tíos, nuestros nietos. Obvio. Es el ser humano donde debe ir dirigido el desarrollo. Obvio. Pero bueno, de alguna manera mientras vayamos despertando... Álvaro, qué feroz la pregunta, la inquietud y qué feroz la respuesta. Es mi respuesta, es una creencia también, es solamente mi opinión. Lo importante, mira lo importante que tú estás diciendo, porque esto me lleva a poder compartir la reflexión. El por qué, por ejemplo, yo hice estos libros. El primero me costó 3 años, porque justo empezó, digamos, todo este periodo terrible que hemos pasado en el año 2020 y tuvo que quedarse todo un poco suspendido en el tiempo. Porque si hay personas que van con enfermedades que no han podido tener solución en la medicina que todo el mundo usamos o usábamos,
por lo menos en mi caso, y tienen un proceso de sanación instantáneo. Más encima, digamos, con una hora, hora y media de dedicación, y se van, ¿no? O sea, personas, para no poner un cáncer, una diabetes, un Alzheimer, una fibromialgia, ya. No, me dijeron que tengo un corte a nivel de mi hombro y no puedo, tengo el hombro congelado. Nosotros manipulamos lo que tenemos que manipular, vemos, digamos, este es el lado masculino, qué pasó con la relación de tu papá, qué pasó con cosas acá, y después, oh, ya listo, me voy. Pero acá no se recomienda. Y no se recomienda porque da miedo recomendar, porque también en esto hay mucho de utilización como en todas partes, ¿no? O sea, no todos los terapeutas tienen la formación correcta. Quedarse con las 1600 horas de la naturopatía no es suficiente para comprender al ser humano. Hay que estudiar, hay que ver qué es lo que nos dice la neurociencia, qué es lo que nos dice la física cuántica, qué es lo que nos dice la epigenética, qué es lo que Esto nos dice. evoluciona, cambia, Claro que avanza. sí. Y esos avances tecnológicos tampoco los conoce el común de las personas. Estamos con don Álvaro Zamorano, un hombre extraordinariamente sabio, con un currículum profesional impresionante y que ha escrito varios libros, entre ellos ¿Te imaginas si fuera cierto? Despertando tu poder interior. Y aquí hay un subtítulo, dice autosanación, conocimiento, autoconocimiento y actualidad, despierta tu poder. ¿Qué hay en todo esto, don Álvaro? Explíquenos esa ciencia que usted desarrolla, que usted promulga, promueve. Hay una situación que yo siento, y es la experiencia en consulta de procesos de liberación muy importante, que es el pensar de que el ser humano desarrollado en la sociedad actual con tanta información, con tanto movimiento, con tanta lejanía también de nuestra naturaleza, nos perdemos en realmente darnos cuenta de quiénes somos, de cuál es la verdadera capacidad que tiene el ser humano como un ser creador, autocreador, creador de realidad y creador de su propia salud, creador de su propio cuerpo, sin ser, digamos, ningún monje tibetano, ni mucho menos en mi vida, al contrario, no quiero serlo porque pienso que vinimos aquí a disfrutar. Creo que es importante, y es lo que trato de transmitir en ese primer intento de mostrar la verdadera naturaleza, la capacidad creadora que tiene nuestra biología, para irnos conociendo de una manera sencilla, con palabras no académicas, de entender desde el darnos cuenta que nosotros, por ejemplo, nacimos de una simple idea, de la idea de su padre y su madre de tener un hijo. ¿Y dónde estábamos antes de venir? Qué buena pregunta. ¿Dónde estábamos antes? ¿Y dónde iremos después, no? Sí, claro. Que nos viene después también el miedo a la muerte. Claro. Y nos olvidamos que nos dijeron los primeros años de colegio que somos energía y que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, en este maravilloso proceso de transformación, que lo encuadramos entre el nacimiento y la muerte, tenemos tanta capacidad de crear. Y muchas veces creamos malestar, creamos estrés, creamos miedo, creamos dependencia. Y cuando entregamos el poder que tiene nuestra maravillosa imaginación humana, creadora de voluntad para hacer lo que mi interior me indica, estamos perdiendo una maravillosa oportunidad que a lo mejor vamos a tener que repetir en la próxima. Entonces es un llamado a autodescubrirnos desde poder salirse un poco del bucle diario y utilizar algunos minutos para pensar en sí mismo, antes de dormir para pensar en el día, qué hice, cómo lo hice, por qué actué como actué. Y al entrar en esos estados de calma, de serenidad, que es el mismo que nosotros emanamos en consulta, podemos darnos cuenta de que en realidad somos completamente responsables de nuestra propia vida. Y en eso también entra la salud. Qué buena, somos absolutamente responsables de nuestra propia vida. Así es. O sea, echarle la culpa al empedrado.
Confundimos la responsabilidad con la culpa y la responsabilidad conlleva un concepto maravilloso, libertad. Puedo elegir sentirme enojado, puedo elegir tener ira y reaccionar de una manera a lo mejor no adecuada. También puedo elegir lo contrario. Y cuando me doy cuenta que no puedo, que estoy reaccionando de esta misma manera, puedo detenerme y pensar, ¿qué puedo hacer para cambiar esta conducta? Si estoy engordando, si me estoy sintiendo mal con cada comida, puedo preguntarme y puedo mirar más allá. La teoría del conocimiento dice que sabemos lo que sabemos o creemos saber. Sabemos lo que otros saben, ¿no? Yo sé que un arquitecto sabe construir edificios, pero no sé lo que no sé. Y este libro es un esfuerzo porque las personas conozcan la naturaleza humana, la capacidad que tiene, la mente. No sé lo y el que cuerpo. no sé. Así es. Por Y eso hay que investigar. su otro libro, don Álvaro, ¿se llama? Se llama Sanar sin permiso, despertando tu poder. Sanar sin permiso. Qué buena. Que tiene mucha relación también a este tema de la dependencia, ¿no? A este tema a lo mejor del sobreconsumo de una serie de cosas que a lo mejor no necesitamos. Entre esas la tecnología que tanto daño nos puede hacer por la exposición a la radiación electromagnética. Nosotros somos una pila que funcionamos con electricidad y magnetismo. Nuestro corazón tiene más de 1 metro, digamos, de radiación electromagnética. Por eso sentimos cuando alguien se acerca por atrás, por eso somos capaces de percibir. Allí tenemos el concepto de la intuición. Intuición que no seguimos. Actuamos simplemente con el lóbulo prefrontal, con lo que consideramos lógico. Pero resulta que el 95% de las funciones de nuestra vida las realiza el subconsciente. Y allí están las emociones, allí está el cerebro central comunicado con el cerebro corazón, con el cerebro emocional. 3, 4 cerebros funcionando para nosotros. Qué interesante, don Álvaro, cuando usted habla de cerebro emocional, se toca el estómago. Así le llama la ciencia, la microbiota que genera la vitamina B y que genera el 90% de las hormonas del bienestar. ¿Qué de la vida que llevamos los chilenos comunes y corrientes suma en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ánimo? ¿Y qué de la vida que llevamos los chilenos comunes y corrientes, que somos todos, resta? Yo creo que si analizamos algunas estadísticas oficiales que nos indican que somos uno de los países que tiene más problemas mentales, Salvaje, otra vez la separación entre cuerpo y mente. Yo he el país más depresivo del mundo. Así es. Pero por favor. Pero detrás de eso, Tomás, mira, si no nos detenemos en los conceptos, problemas mentales, yo jamás no he logrado no verme el cuello que me une completamente a nuestro cuerpo de mi cabeza. Y pensamos que lo único que piensa es nuestro cerebro. Cuando la ciencia nos dice, la ciencia le llama segundo cerebro a nuestro cerebro emocional. Sabemos, en Estados Unidos dan la clase neurocardiología. Es decir, que el corazón piensa, siente, emite información y capta información. Por lo tanto, lo que le llamamos enfermedades psicológicas no son más que una expresión completa de un malestar físico y emocional. Por lo tanto, si nosotros tratamos de resolver ese problema desde el seguir pensando que nuestra mente está separada de nuestro cuerpo, vamos a seguir equivocados y van a seguir aumentando las estadísticas de enfermedades cada día más terribles y desconocidas, que son simplemente procesos de desequilibrio. Desequilibrio ácido-base. Desequilibrio entre lo que quiero, lo que siento y lo que hago. ¿Cuántas personas están conformes con el trabajo, con la labor que están realizando? ¿5% será? Imagínense. 5%. Por lo tanto, el otro 95% estamos enfermos, porque no estamos cumpliendo nuestro propósito de vida, porque empezamos a creer que el propósito es otro. Estudiar 18, 20, 24 años, para casarse, tener familia, casa, carro, auto y ojalá consumir. ¿Y dónde queda la creación humana? La dejamos a otros seres que pueden ser bastante más siniestros que nosotros, que nos indican el camino a seguir. Yo siento que el camino a seguir es la felicidad. Yo pienso que vinimos aquí a ser felices. Somos dioses. ¿Cómo y por qué, don Álvaro, usted que es un sabio en esta materia,
nos hemos despegado de la carretera de la felicidad? Porque nos despegamos de la naturaleza. Los voy a hacer entrar simplemente en un razonamiento. Nosotros nos basamos en unos papelitos colgados de la cocina que se llama calendario, el calendario gregoriano, y que nos dice que nuestro tiempo, que el tiempo no es otra cosa que una percepción de la mente del desplazamiento, por lo tanto el espacio es espacio-tiempo, como lo dice la física cuántica, donde tiene 12 meses y el mes de diciembre es el mes 12. Y resulta que una simple introspección nos hace ver que septiembre es 7, octubre es 8, noviembre es 9, diciembre es 10. ¿Dónde quedó el mes 12? Nos dicen que la primavera empieza determinado día, cuando todos nos damos cuenta que los brotes de primavera empiezan mucho antes. Entonces, caminamos en una tierra llena de cemento, sobre un cementerio. Por lo tanto, nos aislamos de la tierra que nuestros indígenas, que nuestros ancestros tomaban contacto con ellos. Nos pusimos zapatos porque nos dijeron que eso nos cuidaba los pies y no nos permiten descargar la radiación normal que tiene la producción electroquímica de nuestro cuerpo, la energía, y nos sobrecargamos. Comemos fruta y verdura que no son de temporada, que más encima, lo puedo decir con toda claridad, digamos, está llena de conservantes, ¿ya?, de acidificantes, se altera la estructura proteica al congelarla, al descongelarla, y eso es lo que estamos ingiriendo, no nos nutre. Por lo tanto, nuestro cuerpo va perdiendo la energía vital. Nuestro líquido cefalorraquídeo, que en la antigüedad se llama Cristos, el Cristo que nace en el cielo para regar la tierra. Tenemos que empezar a traer el paraíso que tenemos aquí arriba en la mente a nuestro cuerpo y saber cuidar ese líquido cefalorraquídeo. Por ahí está también la activación de la glándula pineal tan famosa y tan mal utilizada, porque todos la tenemos abierta, no estaríamos vivos. Genera 9 neurohormonas la glándula pineal, pero es importante porque estamos consumiendo, por ejemplo, fluoruros que la calcifican, y allí está también una forma de poder evitar estos malestares, esta separación de los ciclos naturales en los cuales estamos insertos, somos parte de la naturaleza y eso nos enferma. ¿Qué es lo que puede tener de bueno? Que todavía estamos vivos y podemos pensar. Eso es todo. ¿Pensamos los seres humanos o pensamos cada vez menos? Esa es una llamada también a pensar, es una llamada también a cuestionar, como yo tuve que cuestionarme. Yo tuve que cuestionarme muchas cosas. Tuve que cuestionarme por qué todos nos dirigimos donde alguien dice, y por lo general no es ni siquiera una persona, es un aparato el que nos dice lo que ocurre, ¿no? Y eso que nos dicen que ocurre entra por la percepción de nuestros sentidos y nos deprime, y nos estresa, y nos enferma. Y ese mismo aparato después nos da la solución química, que en realidad tiene como 40 o 50 efectos secundarios más, y después tengo que comprar otra solución química porque ya se me alteró otro sistema. La medicina natural es una visión completamente distinta. Partimos de que lo más importante es el ser humano y que es una unidad, mente, cuerpo, espíritu, energía. Es materia en vibración constante. Por lo tanto, todos nuestros tratamientos no deben dañar, no deben tener efectos secundarios, ¿verdad? Y tiene que ser en un estado donde la ciencia nos dice que nuestras células son capaces de crecer y desarrollarse, en un estado de calma, de paz, de tranquilidad y seguridad. Y saber lo que vamos a hacer para que él mismo sane. Yo siempre les digo, yo no sano a nadie, no puedo sanar a nadie, tengo que sanarme yo. Pero te puedo entregar las herramientas adecuadas para que tú puedas sanar y te puedo entregar las medidas que debieras tomar o cambiar para que cambie, para que crees una realidad de bienestar desde el malestar que tienes. De allí viene la idea después de crear un nuevo paradigma. No tengo por qué ir al terapeuta cuando estoy enfermo. Puedo ir también para que me ayude
a limpiar aquellas emociones, sentimientos, programaciones limitantes que no me están permitiendo cumplir mis sueños y mis anhelos. Extraordinario, interesante. Los últimos minutos en este cara a cara dominical con todo tipo de repeticiones durante la semana. Además, YouTube todos los lunes a partir de las 23 horas. Todos los cara a cara. ¿Cómo funciona nuestra sociedad actual? A propósito de este libro, ¿te imaginas si fuera cierto? De don Álvaro Zamorano. ¿Qué dice? ¿Qué hay en este capítulo? ¿Cómo funciona nuestra sociedad actual? Yo respondería rápidamente en mi ignorancia, funciona pésimo. ¿Qué hay en el desarrollo aquí? Bien, depende de la percepción, claro, de la percepción que tengamos de cómo está funcionando. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar un poquitito ahí en ese libro? Nosotros nos basamos en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Tan antigua, y así es como se estructura nuestra sociedad, una sociedad en constante competencia, ¿no? Donde sobrevive el más fuerte, y todo está generado, digamos, para dañar al otro, porque si no, no voy a poder sobrevivir, no voy a ser más capaz. Y la verdad es que es otra cómo funciona la naturaleza. La naturaleza nos demuestra cómo es un completo proceso de colaboración, de mutualismo, de simbiosis. Y eso evidentemente nos hace separarnos del camino, nos hace perder la conducción de nuestro propio destino y seguir el destino que otros nos dicen. Digamos, tienes que estudiar y ser mejor y ser cada vez mejor para que ganes más dinero y para eso tienes que a todos los del lado correrlos. Y eso de manera natural, Tomás, evidentemente que nos genera malestar, porque el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer maravillosa, son personas que están hechas de puro amor. La única energía creadora se llama amor. Y la única energía que contrae se llama miedo. Y nuestra sociedad está estructurada en base al miedo. Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la enfermedad, porque desde pequeños nos dijeron que hay que empezar a ganarse la vida. Por Dios, tienes que estudiar para ganarte la vida. Pero si yo me veo vivito y coleando, mamá, papá, profesor, ¿por qué usted me dice que tengo que ganarme la vida? ¿Por qué no me enseña a desarrollar la vida? ¿Por qué no me enseñan a desarrollar, a recrear los maravillosos procesos de pensamiento, emoción, imaginación que yacen en nuestra naturaleza humana? Entonces el llamado es a realizar este cambio de paradigma, a darnos cuenta de que aquí vinimos con un propósito. Y ese propósito no es precisamente llenar los bolsillos de nadie más, sino que en realidad ser felices y poder contribuir a la otra parte de mi propio ser, a ese espejo de la realidad, que es el otro, que es la otra persona que estoy allí. Que si me hace enojar por alguna actitud, debo ver por qué la estoy reflejando en él, eso que no me gusta. ¿Por qué me atrae cierta persona con ciertas características? ¿Qué características no estoy desarrollando en mí que me hacen enfermar? Que me hacen sentirme sin sentido. El llamado fundamental es, Tomás, cambiar la idea de que no somos capaces de nada por todo lo contrario. Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, primero estuvo en la mente de un ser humano. Y eso se concreta con voluntad, con ideas, con colaboración, no con competencia, no con miedo. Eso se elabora con sueños. Y los sueños no son solamente la parte onírica de nuestra vida, ¿no? Don Álvaro, mientras lo escucho atentamente, con devoción, ¿qué diablo nos pasa en nuestra sociedad que todo es violento? ¿Qué nos pasó? Yo no sé si siempre fuimos iguales. Mire, unas semanas atrás entrevistábamos en el cara a cara de siempre a un coach que recorre el mundo dando charlas. Y me decía, Tomás, descontento en todos los países, en todos los continentes, en todas las culturas, en todas las sociedades. Manifestaciones masivas en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los continentes, en todos los países. Pero la destrucción de lo que tienen ustedes en sus ciudades, supermercados, cuarteles de bomberos, plazas, que sirven a unos y otros, especialmente a la gran clase media chilena, a los más humildes. El metro de Santiago, que no lo utilizan los millonarios del país, lo utilizan los chilenos comunes y corrientes.
Así ¿Por es. qué eso? ¿De dónde salieron esos chilenos? No supe responderle. Porque ¿cómo es eso posible? Destruir lo poco que tenemos y ser más pobres al día siguiente, cuando lo que queremos es ser menos pobres al día siguiente. ¿Qué nos pasó, don Mira, Álvaro? Tomás, estábamos hablando hace poquitito de qué manera yo percibo la sociedad o el lugar en donde me estoy desarrollando. Si yo elijo mirar todos los días, desgraciadamente, los telediarios, que no tienen jamás una noticia positiva, No vende. y me baso Dicen en que no vende. y me baso en la realidad, de que esa es la realidad. Y no me detengo un momento a ver el crecimiento de una flor, no me detengo ni siquiera a mirar el crecimiento de mis hijos, el desarrollo de mis hijos. No me detengo a mirar al amigo que quizás necesita una palabra de apoyo. No me detengo para mirar cómo fluyen los ríos por nuestro planeta, las olas del mar, cómo sopla el viento, cómo nos alumbra el sol maravilloso que nos dota de la capacidad de generar vitamina D3. Todo lo expresado es ¿Te das alarma, cuenta? alarma, alarma. Todo es y alarma, terror. entonces vamos a tener esa percepción de la realidad y vamos a seguir en el mismo bucle. Por eso es importante viajar al interior. Y viajar al interior no es otra cosa que tomar contacto nuevamente con la verdadera naturaleza de la vida, que es el amor, la creación, la felicidad. Ese es mi llamado. Y mi llamado es a experimentarlo, a experienciarlo, a no quedarnos con la idea de que este es un mundo donde todo es una agresión. Al contrario, lo podemos hacer distinto, de nosotros depende. Claro, lo podemos hacer distinto y de nosotros depende. Así es. Pero no lo hacemos, pues, don Álvaro. Porque tenemos creencias y programaciones que día a día siguen siendo machacadas. Desde pequeñitos que vamos al colegio nos uniforman. Tenemos que pedir permiso hasta para ir a hacer las necesidades biológicas. Vamos perdiendo la libertad, vamos perdiendo la creatividad. Vamos a hacer un dibujo y nos dicen no te salgas de los marcos del dibujo. Y ahí matamos el arte. Te dicen tienes que memorizar este libro. Y ahí matamos la imaginación. Entonces tenemos que irnos dando cuenta, nosotros mismos, que somos responsables de la creación de determinadas realidades. Porque fíjate, Tomás, que la realidad que yo veo en consulta día a día es otra. Veo cómo ingresan personas con culpas, con miedos, con dolencias, con inflamaciones y se van con una sonrisa. Notable lo encuentro, notable, notable. Entonces notable. eso es, Por eso es lo hemos bello, invitado, don Álvaro. es bello, es muy difícil, quisiéramos que esto fuera muchísimo más masivo, más conocido, digamos, pero cuesta. Y bien, lo asumimos con alegría. Por eso hacemos este libro, por eso agradecemos esta invitación que tú nos Al haces. revés, don Álvaro, Yo un aprovecho honor. de Usted comprende agradecer. que entrevistar una vez más, porque llevamos más de 20 años en el cara a cara, un personaje de la Encantado. farándula, con todo el respeto que me merece, versus entrevistar a un académico y un sabio como usted, don Muchas Álvaro gracias. Zamorano,